Mira, Roy, las relaciones con los Estados Unidos, desde mi punto de vista, y no hay ánimo de exagerar la situación, constituyen un desafío. Un desafío para los Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos trata, por lo menos el presidente Obama, de mostrar otra imagen y presenta como trofeo la renovación de relaciones con Cuba, ¿no? Entonces, ¿en qué situación queda Venezuela allí? Y un desafío para nosotros, porque nosotros, por muy buena voluntad que tengamos, ¿no? Por muy pacifistas que seamos, por muy dialogantes que seamos, nos enfrentamos a un establecimiento político, militar y económico que tiene la mirada puesta sobre Venezuela. Y lo evidenció el decreto funesto de Obama, ¿no? En este contexto, quiero tu opinión. Mira, hay una, hay una realidad política que está por encima incluso de las consideraciones que uno pueda tener sobre el gobierno del presidente Obama, que es que los Estados Unidos es un imperio, y yo sí creo en la tesis del imperialismo, y yo creo que ellos representan el imperialismo, y no van a dejar de ser imperialismo. La única manera de que deje de ser imperialismo algún día es que los pueblos de América Latina, junto con el pueblo de los Estados Unidos, puedan derrotar ese imperio. Eso es un desafío histórico que tiene la historia y que tiene la humanidad por delante, que algún día se podrá dar. Ahora, pero estamos frente a una realidad concreta. Y a esa realidad concreta, entendiendo que eso es así, hay una política de Estado definida por el presidente Maduro. 3 puntos. Es decir, una discusión de alto nivel de todos los temas que sean importantes para la discusión política, para la relación entre los dos países. En segundo lugar, el intercambio de embajadores y el uso de la vía diplomática, ¿no? Y además entender que las distintas divergencias que podamos tener y que evidentemente tenemos y los puntos de vista que tenemos deben encontrar un punto de tratamiento y de diálogo por la vía de la diplomacia. Y para eso, además, nombra a Maximilian Arbeláez como posible embajador nuestro y a el compañero Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, como la persona que va a llevar adelante estos diálogos de altura, de alto nivel, como los ha llamado el presidente Maduro. ¿Cuál ha sido la respuesta de parte de los Estados Unidos? Por un lado, un decreto inaceptable en cualquier tipo de relación. Inaceptable bajo todo punto de vista. Además de ilegal, de inconstitucional, de falto del derecho internacional, desde el punto de vista de la relación es inaceptable. Y un interés de parte de los Estados Unidos de bloquear y de asfixiar a Venezuela en el marco de las relaciones internacionales. Lo que pasa es que no lo ha logrado, ¿no? Lo que pasa es que hay una variación de la correlación de fuerzas en el mundo y particularmente en América Latina que ha hecho imposible que el plan de aislamiento que ha intentado el gobierno del presidente Obama tenga resultados. Ahora, porque, entre otras cosas, se ha encontrado con la estructura que dejó Chávez en la región montada. El contrapeso que significa claro, UNASUR, ¿no? Y demás organismos que se crearon en el marco de la política de sí, Chávez. es UNASUR, es la CELAC, es una nueva correlación de fuerzas en la OEA, que también hay que tomarla en cuenta, una correlación de fuerzas distintas. Es decir, hay un elevado estado de conciencia de los pueblos de América Latina que ha impedido que ese aislamiento sea posible, pero también porque hay una posición política, porque hay una definición política de parte del presidente Maduro. Es decir, que ha sido muy activo en la actividad. Es decir, no se ha quedado en la pasividad, pues en esperar a ver qué pasa, sino que ha tomado una iniciativa muy importante. Pero fíjate que en ese plano de los objetivos de esa política imperial aparece no solamente Venezuela, también hay una campaña contra el gobierno argentino, contra el gobierno ecuatoriano, contra el gobierno boliviano, contra el mismo gobierno de Dilma Rousseff en Brasil,
Es decir, que el imperio está activo, ¿no? Por un lado hay esa política de cambiar el estilo, por lo menos, el estilo. Y por otro lado, se mantiene la normativa fundamental en las relaciones que ha tenido históricamente Estados Unidos con la región, ¿no? Sí. Un gran amigo mío, economista dominicano, César Villalona, escribía hace unos años, ¿no?, un artículo muy importante. Decía que la estrategia de los Estados Unidos era quebrar a las naciones del Medio Oriente y hacer derrotar a las revoluciones democráticas de América Latina, que eso podría recomponer la hegemonía norteamericana en el mundo. Y yo coincido con ese planteamiento, porque es un planteamiento estratégico general. Ahora, ¿cómo puede abordar Venezuela en medio de ese marco, en medio de esa conflictividad, esta situación? Con una política de acercamiento, de diálogo, porque nosotros tenemos muchas razones para dialogar con los Estados Unidos y además tenemos la fuerza moral de dialogar, no solo con Estados Unidos y con el gobierno del presidente Obama, sino con cualquier gobierno, por una política democrática, por una política soberana como la que ha sostenido tanto el gobierno del presidente Chávez como el gobierno del presidente Maduro. En ese marco de dificultades, de problemas que surgen a cada paso, declaraciones imprudentes de voceros norteamericanos, agresiones solapadas o abiertas, en ese marco está lo que pudiéramos llamar la mediación que representa un diplomático con mucha experiencia, que además fue embajador en Venezuela, Ton Chano. ¿Qué papel le asigna tú a esa mediación? ¿Qué significado tiene la figura de Chano en este momento? Yo creo que por cierto, está siendo repudiada agresivamente por los círculos de Miami y toda esa canalla mediática, pues. Sí, sí. La canalla mediática y la derecha venezolana. Exacto. Que no haya que hacer frente a eso. Que también es la canalla. Que también es una canalla, pero que además no tiene política. ¿No? Tiene obsesión y no política. Entonces, como no tiene política, no sabe cómo actuar frente a los cambios y frente a los virajes que se dan. Yo creo que esta conversación, y particularmente la última conversación donde estuvo presente nuestro compañero, nuestro querido amigo Diosdado Cabello, que ha representado además, es un hecho simbólico de mucha importancia, porque en primer lugar, echa por tierra las canalladas y las injurias contra el compañero Diosdado Cabello en algún sentido. Y por otra parte reafirma la posición del presidente Maduro, que el camino es el que dijo, vamos a dialogar, vamos a buscar. Si el presidente Obama, a través de Tom Shannon, se abren ese conjunto de relaciones, yo creo que nosotros tenemos que caminar en esa dirección. Y nosotros tenemos que buscar un restablecimiento. ¿Queremos un restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos? Sí lo queremos, ¿no? En eso no puede haber ningún tipo. Ahora, sí lo queremos en términos del respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía, y además que respeten la política, no solo soberana, sino la política de cambio revolucionario que representa nuestro gobierno en este momento. La política de parte de Venezuela está representada por el gobierno, está representada por los sectores sociales y políticos que respaldan el proceso bolivariano. Pero hay también un elemento, que es la oposición. ¿Qué opinión te merece la actitud de la oposición venezolana respecto a al manejo de la política exterior y particularmente la relación con Estados Unidos? Mira, yo creo que la oposición venezolana está atada a la política de los sectores más retrógrados de la política norteamericana. Ni siquiera de la política norteamericana en su conjunto, sino de los sectores más neofascistas de la política. Y además pareciera incluso que dependen de ellos. Incluso las palabras, las consignas, todo lo que usan, hasta los medios publicitarios que emplean. Es decir, toda su accionar político va dirigido a eso. Y por eso yo pienso que
cuando hay una reunión como la que importante que acaba de dar en Haití entre Chano y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, bueno, pegan el grito al cielo. Entonces ahora resulta que yo creo que ahora tendrán que ir a hacer manifestaciones frente a la embajada norteamericana para que no haya relaciones con Venezuela. Es decir, entran en un grado de absurdo, ¿no? Producto de sus posiciones tan reaccionarias y tan retrógradas. Incluso definitivamente están muy atrasados en la política de lo que son los cambios y lo que son las nuevas realidades mundiales que hoy hay en el escenario político, y particularmente con Estados Unidos. Sí, realmente sorprendido la reacción de ellos, ¿no? Que consideran que esos pasos que se han dado, bueno, tienen razón, porque lo dejan sin piso político, ¿no? Claro. En ese sentido, pues, eso es Sí, evidente, pero ¿no? devela su dependencia Exacto. ideológica y política con respecto a esos sectores norteamericanos. El cipallismo, pues. Claro. ¿No? Sí. Te noto muy optimista, ¿no? Eso Sí. me gusta. Sí, sí. Un Sí. hombre como tú, luchador de toda la vida, pudiera tener momentos de que lo invade el pesimismo, ¿no? ¿Cómo asumes tú esta circunstancia, este momento que estamos viviendo? Mira, el optimismo que yo profeso parte del análisis de la situación. Es decir, no es una simple retórica, ¿no?, de la política, sino que yo veo cuáles son las tendencias generales que tiene hoy la situación del país. ¿Cuál es la tendencia general? Que nosotros podemos hacer de este periodo de dificultades que sobre todo en el plano económico tenemos, y que yo creo que sería absurdo decir que no existen, sino porque existen, nos ha venido dando lecciones prácticas y teóricas sobre las rectificaciones que debemos tomar, pero también nos ha venido dando lecciones sobre la pertinencia y la justeza del rumbo trazado por la Revolución Bolivariana y por el comandante Chávez. Es decir, uno cada día se convence más que este es el camino, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que tenemos en este momento. Y no es tampoco cualquier cosa decir que al frente del Estado venezolano está un venezolano a quien yo conozco desde hace muchísimos años y que ha sabido interpretar no solo el pensamiento político del comandante Chávez, sino ha sabido reinterpretar los cambios que se han producido en estos últimos 2 años, que no son pequeños los cambios que se han producido en la política venezolana y en la política internacional. Bueno, muchísimas gracias, ¿sabes? Sí, gracias a ti. Mucha suerte. Una pausa y a regresar los confidenciales.